Hola, bienvenido a Simbata, un podcast de desarrollo personal desde mi perspectiva como médico mexicano. En este podcast voy a compartir contigo mis pensamientos, experiencias, dudas y demás cuestiones trascendentales en mi vida como ser humano. Ponte los audífonos y acompáñame en este viaje de autodescubrimiento. El viaje más largo es el que se hace al interior de uno mismo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la cual me estés escuchando. Mi nombre es Ismael y es un gusto volver a estar platicando contigo. En esta ocasión he titulado al episodio número 5 como Ex Libris. Te voy a compartir una frase de Jorge Luis Borges para comenzar a abrir este tema. Uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Y bueno, agregando a esta frase, quisiera preguntarte o preguntarles a todos los que me están escuchando, ¿a quién de ustedes les gusta leer? Si recordarán o si ya escucharon en el episodio número 1 acerca de cómo me hice médico y no abogado, yo mencionaba que la lectura es para mí uno de mis hábitos que considero formativos, uno de los hábitos que considero más importantes en mi vida. Entonces, bueno, es evidente que a mí me encanta leer. Yo me considero un lector voraz y un lector precoz también, ¿por qué no decirlo? Realmente puedo compartirte que uno de los primeros libros que yo leí fue, bueno, nosotros en casa teníamos unos libros de Mickey Mouse donde te explicaban a través de un formato de tipo enciclopédico acerca de dinosaurios, geografía, historia. Y bueno, pues obviamente esos fueron unos de los primeros libros con los que tuve contacto. Además, también recuerdo que uno de mis libros favoritos de niño era un viejo diccionario Océano que solía estar en la biblioteca, solía estar disponible para que lo pudiéramos consultar y pues bueno, salir un poquito de nuestra ignorancia. Y otra serie de libros que recuerdo con mucho cariño fue igual una viejita enciclopedia Larousse que tenía mi mamá. Y bueno, esa enciclopedia Larousse también fue uno de los libros que obviamente leí. Ahora, durante la escritura del guión de este programa, estaba tratando de hacer memoria acerca de cuál fue realmente el primer libro que yo leí o que completé de verdad por gusto. Y en pláticas que he tenido con algunos de mis amigos que también son lectores, casi siempre regreso al mismo libro, que es Matilda de Roald Dahl. Ese libro yo creo que lo habré leído como a los 11 años. Sí, debe haber tenido entre 10 y 11 años. Recuerdo muy, muy bien que era un libro que yo no tenía en casa, sino que fue un libro que yo encontré por casualidad en la biblioteca escolar. Quiero pensar que siguen teniendo un espacio de biblioteca donde eran libros que te mandaba pues, básicamente el gobierno y donde había muy buenos libros, libros de escritores y sobre todo pues libros enfocados obviamente a que los leyéramos pues los niños. Ahora también tratando de hacer un ejercicio de reflexión comprendí que muchos de los lectores o de las personas que tenemos el hábito de la lectura es porque en general se nos enseñó con el ejemplo. Procuramos no
salirnos, vaya, de a lo mejor de lo que nosotros teníamos por conocido. Y en este sentido, pues tuvimos ejemplos, ya sea en nuestra casa, en nuestra escuela, con amigos o con conocidos que eran lectores. Y bueno, creo que eso es lo mejor que se puede dar o ver uno como niño, el ver que otras personas están realmente entretenidos leyendo un libro. Ahora, dentro de esta parte también de la lectura, quiero hacer una diferencia entre lo que llaman a nivel educativo la destreza lectora y la comprensión lectora, que no es lo mismo. La destreza lectora, pues es la habilidad de leer, de poder reconocer letras y darles un significado. Esa es la destreza lectora. El que tú puedas leer no significa que tú estás comprendiendo lo que estás leyendo. La comprensión lectora tiene que ver también con la experiencia misma de la lectura. Es decir, tus conocimientos previos, cómo te aproximas a esa lectura y sobre todo, qué es lo que tú puedes obtener de dicha lectura. Es evidente que la lectura nos permite interpretar el discurso escrito, pero para que haya realmente una comprensión lectora, pues tenemos que aplicar ciertas estrategias, como por ejemplo la estrategia KWL, desarrollada por Donna Ogle en 1986. Ahora, esta estrategia básicamente nos dice que para mejorar nuestra comprensión lectora, deberemos de iniciar con 3 preguntas. ¿Qué sé? ¿Qué quiero aprender? ¿Y qué aprendí? Las 2 primeras preguntas tendríamos que estarnoslas haciendo en un momento anterior a la lectura, un momento previo. ¿Qué sé? ¿Qué quiero aprender de la lectura? Y posteriormente a haber leído, preguntarnos ¿qué aprendí? Este análisis nos permite reconocer en principio mis conocimientos previos y permite también que el lector genere interés en el contenido que está a punto de leer. Asimismo, la segunda pregunta nos permite establecer un objetivo antes de leer. Es decir, no leer únicamente por leer, sino leer buscando llegar o alcanzar ese objetivo. Y por último, la parte de que aprendí nos permite también analizar, discutir la lectura y enriquecernos y enriquecer con nuestra experiencia también la experiencia lectora de las demás personas. En cuanto a la parte del fomento a la lectura, yo creo o soy de la idea que no existe un autor, un género literario o un libro universal para comenzar la lectura. Es decir, siempre he sido de la idea de que si te gustan los vampiros, entonces lee sobre vampiros. Si te gustan las historias de fantasía, pues entonces busca leer historias de fantasía. La lectura y la escritura son ejes del desarrollo humano integral de los ciudadanos, porque precisamente nos permiten ampliar nuestro mundo, nos permiten poder comprender el mundo desde muy diferentes perspectivas. Ahora, quiero hacer énfasis en esta parte, en la cual, como te digo, no trates de encajar o no trates de leer un libro simple y llanamente porque te lo recomendaron. Trata de encontrar un libro que realmente te interese, un libro que vaya acorde con tus intereses, con lo que tú deseas aprender
o con lo que tú deseas entretenerte. Y bueno, también no hay que olvidar que el adquirir un libro o el que nos hayan prestado un libro tampoco es una obligación el leerlo, el terminarlo. Realmente también soy mucho de la idea de que nosotros como lectores estamos en todo nuestro derecho de abandonar la lectura del libro en el momento que así lo consideremos. Si un libro se te hace tedioso o muy pesado, soy de la idea de que lo dejes. En general, y esto me ha pasado a mí constantemente a lo largo de pues los más de 20 años prácticamente que llevo siendo lector, ha sido que también tiene mucho que ver el timing. En ocasiones hay libros a los que intento acercarme y simplemente no puedo leerlos. Y años o meses o años después retomo esas lecturas ya con otras experiencias, ya con otros ojos, con otra vida, y a lo mejor en ese momento puedo realmente absorber realmente ese contenido, ese libro, puedo disfrutarlo. Entonces, también me considero un lector hedonista. Yo leo por placer, además de las lecturas que generalmente tengo que hacer para conocer, para aprender. Y esto quienes me conocen, quienes fueron por ejemplo mis compañeros en la facultad o en la preparatoria, sabrán que una gran parte de mi tiempo pues lo aprovecho leyendo. Ahora, me gustaría también compartirles con ustedes algunos datos. Ya saben que en esta parte lógica de mí me gusta siempre investigar, traerles datos que nos ayuden a darnos perspectiva del por qué es importante hablar realmente sobre libros, sobre lectura. Porque precisamente los datos nos van a ayudar a saber en dónde estamos. Entonces, los siguientes están tomados de la Encuesta Nacional de Lectura y Escritura 2015. Ahora, el objetivo evidentemente de esta encuesta, pues es conocer a los lectores y sus hábitos. Nos va a permitir diagnosticar cómo estamos como país en cuanto a nuestros hábitos de lectura, nuestros hábitos de escritura, y esto al Estado le va a permitir generar o plantear políticas públicas que nos ayuden a mejorar realmente en estos temas de lectura y escritura. Entonces, dos datos que me parecieron súper importantes, o bueno, que a mí en lo particular me llamaron la atención, fue la pregunta: ¿quién nos animó a leer y escribir? Y eso también es importante saberlo, porque, bueno, en general, como les decía, casi siempre hay un mentor o hay un modelo a seguir. En el caso, por ejemplo, de la lectura, de las personas que participaron en esta encuesta nacional, mencionan que los padres los animaron en un 43.8%, pero los maestros los animaron a leer en un 60.5%. En cuanto a la escritura, los padres les animaron a escribir en un 37.4% y los maestros lo hicieron en un 55.2%. Esto quiere decir que el papel de los maestros pues es bastante relevante, tanto para el fomento de la lectura como de la escritura. Y bueno, pues un aplauso si tú eres maestro, si tú eres maestra. La verdad es que yo en lo particular también tuve buenos modelos de profesores que me animaron a leer y a escribir. Entonces, felicidades por eso. Y el otro dato que me pareció muy peculiar es, bueno, el promedio de lectura. Un mexicano
lee en promedio 5.3 libros al año. 3,5 por gusto y 1.8 por necesidad. Es decir, en general, prácticamente 2 libros que leemos lo hacemos porque necesitamos adquirir un conocimiento, y un poco más de 3 libros los leemos realmente por gusto, para entretenernos. Y bueno, esta cifra se queda... es escalofriante cuando nos comparamos con Finlandia, por ejemplo. En Finlandia, el lector promedio lee 47 libros al año. Tomen esa. 47 libros contra 5.3. Eso explica muchas cosas realmente. Y bueno, como les decía, precisamente es necesario que fomentemos la interpretación, la discusión de estos temas, porque pues solamente así vamos a poder también nosotros ejercer nuestro derecho como ciudadanos, para que haya políticas públicas que ayuden y que fomenten realmente tanto la lectura como la escritura. Ahora, estaba leyendo el artículo The Country That Stopped Reading, publicado en el New York Times el 5 de marzo de 2013 por David Toscana. Es un artículo de opinión, y bueno, básicamente en él algunas de las ideas que me gustaría resaltar de David es que los planes de promoción de la lectura se deberían enfocar en el lector y no en los libros. Y él comentaba, por ejemplo, el caso particular de los libros que promocionaron durante los sexenios panistas, donde a todos se nos daban, a los que estábamos en ese momento en la educación básica, en la educación media, se nos brindaron libros de forma masiva. Recuerdo un libro que era de Benito Juárez, si mal no recuerdo, y otro pequeño libro que era una adaptación del Periquillo Sarmiento. Pero bueno, básicamente lo que dice David es que tendrían que enfocarse en fomentar, en estimular al lector a que vaya a buscar los libros, y no al contrario, no en acercar los libros a las personas, porque los planes de promoción de la lectura generalmente así no funcionan. Y bueno, también es importante otro punto que él toma en cuenta: la vuelta a las humanidades en los programas educativos. Es muy importante. Sin duda, los niños que tienen materias de humanidades son niños que se vuelven más sensibles y que es más probable que en un futuro se hagan personas lectoras. Y bueno, él cierra este artículo de opinión con una frase que dice: los libros le dan a las personas ambiciones, expectativas, un sentido de dignidad. Y yo como lector obviamente estoy muy de acuerdo con él. Un libro, como ya les decía, te abre los ojos. Un libro te permite cuestionar lo que está pasando. Y pues bueno, finalmente eso es lo que necesitamos: ciudadanos y personas que se cuestionen. Ahora, otra parte que considero yo también muy importante en cuanto a estas políticas y planes, pues es garantizar el acceso al libro. Realmente hay muchas, en esta encuesta nacional de lectura también se pregunta acerca de cómo se accede a los libros usualmente. Y bueno, en algunas partes o algunas personas, pues yo comprendo que a veces no te puedes comprar un libro. Entonces las políticas públicas tendrían que estar enfocadas también en garantizar que haya más libros, que las personas tengan un mayor acceso, mayores bibliotecas, otros recursos, inclusive virtuales, por ejemplo, para fomentar precisamente la lectura. Y pues básicamente hasta aquí, esto es lo que quería comentarte el día de hoy. El por qué para mí es importante, lo que ha significado para mí la lectura, y por qué yo considero
pues realmente necesario el hablar de esto, el hablar de la lectura. Para mí, la lectura es un pilar fundamental de mi vida. Yo literalmente los días que no puedo leer o los momentos en los cuales no puedo pasar mi tiempo leyendo, las he pasado muy mal. Algunos ejemplos, no sé, durante el internado, que realmente mi ritmo de lectura bajó bastante, pues la verdad es que hasta cierto punto sí me ponía triste no poder leer tanto como yo quisiera. Vale, para ir cerrando entonces, me gustaría dejarles 3 recomendaciones de libros. Ya sé que comenté que no hay realmente un libro o un género para iniciarse en la lectura, pero estos 3 libros en particular los considero súper accesibles, los considero escritos en una manera muy sencilla. Y bueno, también otra de las razones por las que los escogí es porque en estos 3 libros mencionan a otros libros, es decir, dentro de la trama, sus personajes te recomiendan la lectura de otros libros. Y pues, si uno de estos libros logra engancharte con la lectura y logras terminarlo, lo más probable es que te vas a quedar con ganas de saber, de conocer esos otros libros, de leerlos. Entonces, el primero es un libro que para mí lo disfruté mucho, un libro que leí prácticamente al salir del bachillerato y que bueno, me gusta mucho, es una historia muy fuerte, por decirlo de alguna manera, pero es una historia con la cual un adolescente bien podría identificarse, y el libro es Las ventajas de ser invisible, de Stephen Chbosky. De hecho hay una película, evidentemente les recomiendo ampliamente que lean el libro, y este libro está escrito en forma de una novela epistolar. Los libros que están escritos como novelas epistolares son unos de mis subgéneros literarios favoritos, entonces no hay pierde. Ustedes a través de la lectura de este libro van a conocer a Charlie, que es un estudiante que está a punto de entrar al bachillerato, y bueno, cuenta él las historias que vive en el bachillerato, el cómo ve la vida desde la perspectiva de un adolescente. El segundo libro que me gustaría recomendarles es un libro que leí apenas el año pasado, un libro que me regaló mi novia, que se llama El buen doctor, escrito por Paul Kalanithi. Y este libro de verdad me hizo llorar. Este libro cuenta la historia de un neurocirujano que aparentemente lo tenía todo. Tenía una carrera prometedora, tenía proyectos, tenía un buen trabajo, tenía una esposa. Y pues bueno, él a sus 36 años es diagnosticado de cáncer pulmonar terminal. Y me gusta mucho porque Paul, antes de entrar a la escuela de medicina, estudió letras. Entonces, la verdad es que es un libro súper ameno, súper bien escrito. Y también te lo recomiendo porque precisamente Paul va recomendando algunas otras lecturas que él hizo a lo largo de su vida. Y pues que bueno, le permitieron formarse de un estilo muy ameno. Y es un libro también que nos habla sobre el proceso de duelo y sobre pues cómo llevar realmente esta fase. Nos muestra cómo el médico se tiene que enfrentar a este diagnóstico. Y el último libro que me gustaría recomendarles, lo leí igual el año pasado. Es un libro muy pequeñito que se llama Persona Normal,
de Benito Taibo. Y bueno, en este libro de verdad que también de hecho sí tenía mucho tiempo que un libro como este pues no me causaba todas las emociones, toda la gama emocional que me provocó este libro en su momento. Este libro nos cuenta la historia de Sebastián, quien debido a un desafortunado accidente se queda sin padres y comienza a vivir con su tío Paco. Entonces, pues realmente nos muestra la historia de Sebastián, de este también niño prácticamente, que poco a poco va descubriendo a través de la experiencia del tío Paco el cómo puedes cambiar el sentido en el cual ves la vida a través de la lectura. Y bueno, evidentemente también en este libro recomiendan mucho otros libros. De hecho, una de las partes que más llaman la atención, al final del libro hay un apartado que se llama La Biblioteca de Sebastián, en donde Benito Taibo pues lista y describe algunos de los libros que se mencionan durante el desarrollo de esta novela. Entonces, también es un libro que no tiene pierde, de verdad. Yo creo que cualquiera de estos 3 libros que elijan para leer les va a fascinar, y sobre todo espero que les muevan ese gusanito, que permitan ustedes dejarse envolver por esta historia. Y pues bueno, que ojalá les ayude a crear un hábito de lectura. Entonces eso ha sido todo por el día de hoy. Yo les agradezco mucho el brindarme un poco de su atención, algunos minutos. Como siempre, yo les recuerdo mis medios de contacto. Está el correo hola@ismafv.me. Y bueno, también están las páginas de Facebook, Twitter, de Simbata Podcast, y también mi blog personal, ismafv.me. Te voy a pedir, por favor, si este podcast, si este contenido te ha gustado, me ayudarías mucho si me dejas una reseña ya sea en Spreaker o en Castbox o en iTunes, en donde sea que tú consumas este contenido. Me ayudaría mucho que tú me pudieras dejar una reseña, que me mandaras algún comentario como retroalimentación, para yo también saber en qué puedo mejorar este contenido y cómo puedo también seguirte ofreciendo a ti contenido de valor. Asimismo, sería muy importante para mí que tú puedas compartir este episodio si es que te brindó algo, si es que aprendiste algo, si es que te movió algo. Estaría muy genial que se lo pudieras compartir a alguno de tus familiares, a alguno de tus amigos, en esos grupos de WhatsApp, Telegram, en donde tú quieras. Puedes compartir realmente este episodio y brindarle a más personas la oportunidad de comenzar, ¿por qué no decirlo?, un muy bonito hábito, que es uno de los mejores hábitos yo creo que podemos tener, al igual que el hacer ejercicio, al igual que hacer actividad física. No hay nada como tomarte un poco de tu tiempo y leer un libro. Eso es todo por el día de hoy. Te agradezco nuevamente la atención. Yo soy Ismael y esto fue Simbata. Gracias, hasta luego.